Muy buenos días, mis niños. Bienvenidos a nuestra clase de competencias ciudadanas. Hoy vamos a continuar con el tema de nuestra querida ciudad, Bogotá. Pero para empezar, les voy a leer una pequeña reflexión. Qué bello es el amanecer y aún más bello es saber que somos especiales para Dios. Gracias, Padre, por despertarnos con bien. Feliz viernes para todos. Feliz fin de semana. Bien, continuemos ahora con la siguiente imagen sobre los datos curiosos de Bogotá. Hoy vamos a hablar sobre este tema, datos que de pronto nosotros no conocemos de nuestra ciudad. Veamos cuáles son esos datos curiosos. El primer dato curioso dice que nuestra ciudad fue fundada 3 veces. Veamos a ver cómo es esto de que fue fundada 3 veces. Dice que la fecha celebrada como el día en que se fundó Bogotá fue el 6 de agosto del año 1538, que es la fecha que nosotros conocemos. Pero en realidad, esta no fue la primera, sino que fue la segunda, ya que la primera ocurrió a finales del año de 1537, en donde ocurrió en lo que hoy en día es la carrera segunda con calle 13, es decir, junto al Chorro de Quevedo. Gonzalo Jiménez de Quesada hizo lo propio en el año de 1538 en lo que hoy en día es la Plaza Santander. Es decir, que fue en este lugar y no en el Chorro donde se construyeron las 12 chozas y una capilla que mandó construir Gonzalo Jiménez de Quesada. Pero también se habla que hubo una tercera y definitiva fundación que fue el 27 de abril del año 1539. Esta fue la fecha en que se resolvió la pelea entre 3 conquistadores, entre Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman. Finalmente, se dice que el acta de esta fundación se firmó en lo que hoy en día es la Plaza de Bolívar. Bien, vamos a nuestro segundo dato curioso. Está relacionado con la primera fábrica de chocolate que se fundó en la ciudad de Bogotá. Esto ocurrió en el año de 1877, cuando se inauguró en nuestra ciudad la fábrica de chocolate que le dieron el nombre de Chávez. Fue la primera también de todo el país y pues por obvias razones la de la capital. Luego vino una segunda que fue la fábrica de chocolates La Equitativa. Esta se fundó en el año de 1889. Pero ya para el año de 1923 ya se habían fundado más o menos 6 fábricas más, entre ellas una muy destacada como fue la compañía de chocolates Cruz Roja, la cual se fundó en el año de 1945. Pasemos a nuestro tercer dato curioso. ¿Cuál fue la primera emisora de Bogotá? En el año de 1931 se fundó la primera emisora privada, a la cual le dieron el nombre de La Voz de Bogotá. Esta fue propiedad de varias personas, entre ellas Gustavo Uribe, Torres Smith, Roberto Jaramillo, César León y Rafael Moreno. En aquel entonces, en el año de 1934, inició una segunda emisora. ¿Cuál? La Voz de la Víctor. Fue la segunda emisora particular de Bogotá. Por eso, tener un radio era en ese entonces algo muy importante, porque significaba progreso, cultura y mucho bienestar para las familias. Podían disfrutar de música,
de enterarse de los acontecimientos, de las noticias. Bien. Cuarto dato curioso. ¿Por qué a la localidad de Puente Aranda se le dio ese nombre o por qué se llama Puente Aranda? Este nombre de Puente Aranda viene de un puente que fue construido por Francisco de Anzuay, quien fue un personaje que llegó a la Nueva Granada en el año de 1573 y que cruzaba sobre el río Chinúa en el terreno cenagoso de Juan Aranda. Después se inició la construcción de un canal hacia el occidente de Bogotá, en donde atravesaba la sabana de Bogotá con el fin de facilitarle a los viajeros el paso del humedal de Aranda y crear así un canal que comunicara a Bogotá con Honda, que era el principal puerto sobre el río Magdalena. El antiguo puente de Aranda se utilizó hasta el año de 1944, cuando ya en ese entonces se inició la construcción de la Avenida de las Américas. Fue un proyecto promovido por una sociedad colombiana de arquitectos. A pesar de que este era un monumento histórico nacional, el puente Aranda fue destruido o demolido en 1979 para así construir lo que actualmente son los puentes elevados que comunican ¿a quién? A la Avenida de las Américas con la calle 13. Por muchos años, en este lugar existieron dos estatuas pues, que se consideraban importantes en aquel entonces, como fue la de Isabel de Castilla y Cristóbal Colón. Ahora, estos dos monumentos o estatuas se encuentran en la avenida al aeropuerto de Bogotá. Quinto dato curioso de Bogotá es sobre un restaurante. El restaurante más antiguo que tiene la ciudad. ¿Por qué decimos que el más antiguo? Porque tiene más de 200 años. Y hoy en día todavía funciona. ¿En dónde está ubicado? Frente a la Catedral Primada de Bogotá. Y recibe el nombre de Puerta Falsa. Ese es el nombre de este restaurante. Tiene una placa en su entrada que comprueba que este restaurante fue creado en el año de 1816. ¿Cómo se creó? En ese entonces se celebró un bazar que causó pues gran admiración en toda la sociedad. Pero ¿cuál fue el acontecimiento más importante? Que no invitaron al clero por motivos políticos. El clero significa a la iglesia católica en aquel entonces. Esto sucedió en un acontecimiento que ustedes ya conocen, a la que se le dio el nombre de la patria boba. Había una mujer que era la que encabezaba o era una de las organizadoras de este bazar. Ella se encargó de arrendar el local en donde actualmente se encuentra este restaurante y entonces en ese momento se convirtió en el lugar de moda. Hoy en día es un restaurante a donde va mucha gente por su buena gastronomía, por su buena comida, pero en especial los tamales, el chocolate y la agua de panela con queso. Sexto dato curioso. El nombre de la catedral o de la Basílica de Monserrate. Este nombre no lo tiene esta catedral a lo que muchos pensamos. Muchos pensamos que el nombre de Basílica de Monserrate es en honor al señor caído de Monserrate, pero no, en realidad es en honor a la Virgen Morena de Monserrate. Séptimo dato.
el Aeropuerto Internacional de El Dorado. ¿Cuál es el dato curioso del aeropuerto? Pues que este aeropuerto hace parte de la historia de nuestra ciudad porque desde el inicio de su construcción, más o menos en los años 50, hasta la actualidad, se ha ido poco a poco modernizando y pues es un símbolo de la ciudad en, en honor a, podemos decir, a sus avances o a su modernidad. Para la terminal aérea, o sea, para el aeropuerto, en ese entonces se buscaba que tuviese un nombre llamativo, que fuera fácil de aprender. Por lo tanto, pensaron en un nombre corto, que fuera fácil de pronunciar, pero que al mismo tiempo le hiciera honor a la cultura indígena que en esa época ocupó la sabana de Bogotá. Así es que el aeropuerto en el año de 1959, en honor a la famosa leyenda del Dorado, recibió este nombre, pues el Dorado fue en honor a la leyenda de esta cultura. Bien, después de conocer algunos datos curiosos de Bogotá, también vemos que Bogotá tiene ciertas problemáticas o vive situaciones difíciles. Hoy en día vive la situación de la inseguridad porque hay muchos robos, también de la contaminación, diferentes clases de contaminación, la contaminación ambiental, la contaminación de, del río Bogotá, de los canales, la contaminación visual, porque vemos pues muchos avisos por todos lados por donde vamos, ¿cierto? También vemos que la contaminación auditiva, muchos ruidos. Esta es una forma de que podemos decir de los problemas de nuestra ciudad, de Bogotá. Por lo tanto, tenemos que aprender a quererla, a respetarla, a cuidarla, sobre todo a cuidarla, niños. Tenemos que aprender a tener amor propio por nuestra ciudad. Con relación a estas explicaciones, vamos a realizar dos actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Van ustedes a investigar o a consultar un dato curioso sobre nuestra ciudad y lo van a escribir en el cuaderno. Puede ser de estos mismos que consultamos o que vimos hoy en el video. Si ustedes quieren consultar otro diferente, pues mucho mejor. Luego, van ustedes a escribir un párrafo en 8 renglones en donde ustedes expresen lo que piensan sobre las problemáticas que tiene nuestra ciudad. No solamente es la problemática de la inseguridad, la problemática de la contaminación, también es la problemática del transporte público, también está la problemática de las marchas que últimamente se han convertido en destrucción, en acabar con los bienes públicos, como es, por ejemplo, las estaciones de Transmilenio, acabar con muchos almacenes. Esto también es una problemática para la ciudad, o también la migración de muchas personas de otros departamentos o de otras regiones que llegan a nuestra ciudad y se quedan a vivir, pues también es una problemática porque viene lo que es las invasiones, viene la falta de empleo, viene lo que podemos decir las personas que habitan en la calle. Todas estas son situaciones de problemática
que ustedes pueden escribir su párrafo o pueden consultar para su tarea. Bueno, mis niños, en sí, esto ha sido el tema del día de hoy. Dios les bendiga, que pasen un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima clase.